Día. A continuación hablaremos sobre nuestro proyecto final de laboratorio de Física 1, el cual trata sobre el principio de Arquímedes. Nuestro grupo está conformado por Yaider Giovanni Ariza Moreno, Ingeniería Electrónica, Danilo Pérez Gamboa, Ingeniería Metalúrgica, y quien les habla, Jessica Paola Ruiz López, de Ingeniería de Petróleos. Bueno, en primer lugar, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este principio se puede explicar en dos partes, tal como se muestra en la figura. Primeramente, el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido, y en segundo lugar, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. El principio de Arquímedes habla de que la fuerza que hace que un objeto suba a la superficie va a ser proporcional al volumen de este mismo objeto por la densidad del líquido en el que se sumerge. Y claro, teniendo en cuenta la gravedad. Enseñaré este principio con dos simples objetos. Acá, como vemos, a comparación del negro y del blanco, el negro tiene un volumen mucho menor. Pero vamos a ver cuánto pesa. Pesa 45 gramos. Entonces, pesaremos el blanco 23 gramos. Claro está de que la densidad del objeto negro es mayor que la del objeto blanco. Acá tenemos dos vasos de agua de igual medida. Se sabe que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y ya exponiendo anteriormente cuál de los objetos es más denso, vamos a mirar el principio de Arquímedes. Se sabe que este objeto es más denso. Lo echamos dentro del agua. Como tal, el objeto se sumerge completamente. Y echaremos este objeto blanco y veremos hasta dónde se sumerge. Como ven, a pesar de que el objeto blanco en su volumen es mayor que el objeto negro, su densidad es menor y por tanto se mantiene en la superficie. ¿Pero por qué se mantiene en la superficie? Porque a pesar de que se hunda, se va manteniendo en la superficie. Porque el volumen de este objeto, multiplicado por la densidad del líquido, del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, por la gravedad, va a ser mucho mayor la fuerza hacia arriba que la fuerza del peso que emerge hacia abajo. Por eso hace que por lo tanto, hace que el objeto blanco se mantenga en la superficie. A diferencia del objeto negro, que tiene una mayor densidad respecto a su volumen. Pero teniendo en cuenta que la densidad del aceite es mucho menor que la del agua, haremos el experimento en este líquido. ¿Qué creen? ¿Será que este objeto se mantendrá en la superficie como hace con el agua o bajará un poco más respecto a la profundidad? Como ve, no se mantiene como tal en la superficie. Se alcanza a ver levemente que emerge un poquito, dado que el volumen del objeto por la densidad del agua, su fuerza es mucho menor que la del volumen del objeto por la densidad del agua. Buen día, mi nombre es Aider Giovanni Ariza, de la carrera de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingenierías Físico-Mecánicas, y hoy vamos a analizar qué es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido está sometido a una fuerza que lo empuja verticalmente hacia arriba generalmente. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o fuerza de Arquímedes y se mide en newtons. Esta fuerza se formula de la siguiente manera: el empuje es igual al peso específico por el volumen.
o igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado del fluido. O si se quiere comparar contra el peso, entonces la fórmula sería: empuje es igual a menos el peso específico por el volumen desplazado del fluido o menos la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado del fluido. Este principio presenta tres casos. El primer caso es cuando el peso del cuerpo que está sumergido es mayor al empuje del fluido. Lo que sucede en este es que el objeto se va a hundir y va a llegar a tocar el fondo. El segundo caso es cuando el peso es igual o similar al empuje del fluido, y en este caso el objeto se pone por debajo del fluido pero no llega a tocar el fondo, se queda como en un punto medio. Y el tercer caso es cuando el peso es menor que el empuje del fluido, que es cuando él lo hace flotar, como por ejemplo los flotadores de piscina. Ahora, en el experimento vimos dos de estos casos. El primero, que es el de un pito de una olla a presión. La olla a presión tiene una densidad más grande, por tanto su peso va a ser más grande que la fuerza de empuje del agua. Por eso vemos que esta se hunde. En cambio, el bote de pintura, como no tiene pintura ni nada dentro, su densidad es menor que la del agua y la fuerza de empuje del agua es mayor que el peso. Por ese motivo esta flota.